Muy buenos días, señoras y señores magistrados. Se abre el pleno de este jueves 19 de mayo. Se pide al señor secretario que haga favor de pasar la lista para ver si tenemos quórum legal. Esta secretaría, con su autorización, magistrado presidente, esta secretaría hace constar la presencia de las magistradas María Luisa Oviedo Quesada, magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, así como la asistencia de los magistrados Javier Ramiro Lara Salinas, del magistrado Jesús Raciel García Ramírez y de quien preside este pleno, magistrado presidente Manuel Alberto Cruz Martínez. Por lo tanto, se declara que existe quórum legal. Gracias, señor secretario. ¿De cuenta con el asunto listado para esta sesión? Con su autorización, el asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno la ponencia a su cargo respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEHJDC-051-2016, promovido por el CEO Omar Cortés Osorio y otros, en contra de actos y omisiones del secretario general del Comité Directivo Estatal, Comisión Permanente del Consejo Nacional, Comisión Organizadora Electoral, Comisión Jurisdiccional Electoral y Comisión Permanente Estatal en Hidalgo, todos del Partido Acción Nacional. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Con su venia, señoras y señores magistrados, pongo a su consideración el proyecto de resolución del juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente TEH-JDC-51-2016, interpuesto por Omar Cortés Osorio y otros, en su carácter de militantes, ciudadanos y precandidatos a presidentes, síndicos, regidores, propietarios y suplentes para el municipio de Tepeji del Río de Ocampo. Para el proceso electoral 2015-2016, por el Partido Acción Nacional, a fin de impugnar los diversos actos y omisiones del secretario general del Comité Directivo Estatal de la Comisión Permanente del Consejo Nacional, de la Comisión Organizadora Electoral, la Comisión Jurisdiccional Electoral y la Comisión Permanente Estatal del Partido Acción Nacional. En el proyecto, el cual les fue previamente circulado, hago una sucinta reseña de los antecedentes que me llevan a proponer el presente proyecto de resolución en los términos siguientes. Tal y como puede advertirse de la simple lectura del escrito impugnativo, los socios accionantes pretenden hacer valer en su favor la vía del per saltum, es decir, pretenden someter a la jurisdicción de este tribunal la solución de los conflictos suscitados al interior del Partido Acción Nacional, pretensión que resulta improcedente por atención a lo siguiente. Cabe precisar que la vía del per saltum constituye una excepción, ya que por regla general, para que un ciudadano pueda acudir a este órgano jurisdiccional por violación de sus derechos políticos electorales por parte de algún partido político, el accionante debe agotar previamente las instancias de solución de conflictos previstos en sus normas internas, lo anterior en estricto acatamiento al principio de definitividad, el cual impone a los militantes de los partidos políticos que antes de promover juicios ante autoridades judiciales tienen la obligación inexcusable de agotar los medios impugnativos interpartidarios contemplados en sus respectivos estatutos y normatividad partidista, siempre y cuando estos cumplan la función de ser aptos para modificar, revocar, nulificar los actos o resoluciones contra los que se haga valer, por lo que no se justifica acudir per saltum a la jurisdicción electoral si el conflicto puede tener solución en el ámbito interno, lo cual se actualiza al tomar en consideración lo contemplado por los artículos que van del 114 al 136 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional, los cuales establecen que a través de juicio de inconformidad, los accionantes pueden tener a su alcance el acceso a la justicia, por lo que se actualiza la causal de improcedencia del presente juicio ciudadano. Como se puede advertir del estudio realizado en lo individual, y en su conjunto a las constancias que obran en autos, elementos de prueba que son valorados en términos de los artículos 357 y 361 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, mismos a los que este tribunal concede eficacia probatoria suficiente para acreditar la existencia de 3 medios intrapartidistas que fueron promovidos por los actores de fechas 4, 6 y 20 del pasado mes de abril del año en curso,
Después de lo cual, el día 26 del mismo mes, en convento presentaron ante este Tribunal Electoral juicio ciudadano, y es hasta el día 2 de mayo que los justiciales hacen del conocimiento de este órgano colegiado que en misma fecha presentaron formal escrito de desistimiento de los medios intrapartidistas presentados en la misma fecha al partido que señala. Aunado a lo anterior, este tribunal electoral considera que el desistimiento formado por los acciones se presentó con el objeto de satisfacer los requisitos para acudir per saltum ante este órgano jurisdiccional y con la intención de que se resolviera de fondo las controversias planteadas en tanto que ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que cuando el ciudadano pretenda promover un juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano vía per saltum, debe acreditar, entre otros requisitos, que previa a la presentación del juicio ciudadano se desistió de la instancia partidista interna que hubiera iniciado y que aún no se hubiera resuelto, a fin de evitar el riesgo de la existencia de dos resoluciones contradictorias. Luego entonces, los justiciables se sometieron previamente a la justicia intrapartidaria y no presentaron desistimiento, sino hasta después de haber interpuesto el juicio ciudadano. El desistimiento de la instancia intrapartidaria es un presupuesto procesal indispensable para poder intentar la vía del per saltum, y al no hacerlo, en forma oportuna, deviene la causal de improcedencia prevista en la fracción quinta del artículo 353 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, la cual en esencia establece que no se podrá acudir a la justicia jurisdiccional electoral sin que antes se hayan agotado las instancias partidistas previamente establecidas, mediante las cuales se puede combatir los actos o resoluciones intrapartidistas y en virtud de los cuales se pudiera haber modificado, revocado o anulado estos. En atención a lo anterior, debe sobreseerse y por ende no puede realizarse el estudio de los agravios planteados por los accionantes en el presente juicio ciudadano, en atención que el mismo fue admitido y sustanciado antes del dictado de la presente resolución. Sobrevino una causal de improcedencia tal y como se contempla en la fracción tercera del artículo 354 del código antes mencionado. Situación que deja intocado el derecho de los accionantes para que una vez que el órgano partidista competente emita la resolución que en derecho proceda, pueden impugnarlo ante este tribunal si así conviene a sus intereses. Sería cuanto, señoras y señores magistrados, es la propuesta que pongo a su consideración y a su discusión en su caso. Si no existiera alguna consideración por su parte, yo le pediría al señor secretario sea tan amable en tomar la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. Con el proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Es mi ponencia. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, señor presidente. Gracias, señor magistrado. Sírvase a leer los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-051, promovido por el CEO Omar Cortés Osorio y otros, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo tiene jurisdicción y ejerce competencia para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente TEH-JDC-051-2016. Segundo, se declara la improcedencia del per saltum en atención a los razonamientos lógico-jurídicos vertidos en el considerando segundo de la presente resolución. Tercero, se declara la improcedencia del presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado en este Tribunal Electoral con la clave TEH-JDC-051, interpuesto por Omar Cortés Osorio y otros. Por tanto, se ordena su sobreseimiento y por ende es desechado. Cuarto, se deja sin efectos el escrito de desistimiento
del juicio de inconformidad intrapartidista de fecha 4 de abril del 2016, presentado por Omar Cortés Osorio y otros ante la Comisión Organizadora Electoral Estatal del Partido Acción Nacional, así como cualquier actuación subsecuente emanada de la presente resolución. Quinto, se ordena a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional que conozca y resuelva dentro de un plazo no mayor de 72 horas, contadas a partir del momento siguiente al que sea notificada la presente resolución, el juicio de inconformidad intrapartidista presentado por Omar Cortés Osorio y otros. Sexto, se ordena a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional que deberá informar a este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo de la emisión de la resolución partidista que resuelve el juicio de inconformidad intrapartidista presentado por Omar Cortés Osorio y otros, para lo cual deberá remitir copia certificada legible de la resolución y de la cédula de notificación realizada a los ciudadanos, ello dentro de las 24 horas siguientes a su emisión. Séptimo, se deja a salvo el derecho de los accionantes para que una vez que el órgano partidista dé cumplimiento a la presente resolución, puedan impugnarla ante este Tribunal Electoral si resulta conveniente a sus intereses. Octavo, notifíquese a los actores como corresponda por oficio a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional y hágase del conocimiento público a través del portal web de este Tribunal Electoral. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Sírvase continuar con el orden del día. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Jesús Raciel García Ramírez, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-052-2016, promovido por el C. Reyes de Jesús Acosta Jiménez, en contra de la resolución de fecha 28 de abril del presente año, dictada por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Es cuanto, presidente. Tiene el uso de voz el señor magistrado Jesús Raciel García. Con su anuencia, magistrado presidente. Muy buenos días a todos los presentes. Doy cuenta con el proyecto de resolución recaída el expediente TEH-JDC 052-2016, con motivo de la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovida por Reyes de Jesús Acosta Jiménez, en contra de la resolución de 28 de abril del presente año, dictada por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. En el proyecto, primeramente, se estudia el único agravio expuesto enderezado contra el sobreseimiento, dictado por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, en la que se sobreseyó el juicio de inconformidad CJE-JIN 062-2016, que el accionante interpuso contra el acuerdo CPN-SG 57-2016, pues a su juicio, el razonamiento para sobreseer fue errado. En el proyecto se estima fundado dicho agravio y en consecuencia y en plenitud de jurisdicción se procede al estudio de fondo de los tres planteamientos expuestos por el actor y no estudiados por la instancia jurisdiccional partidaria. En ese contexto, por cuanto hace al agravio correspondiente a que la planilla registrada por el Partido Acción Nacional en el municipio de Mineral del Monte incumple con el artículo 13 del Código Electoral del Estado de Hidalgo relativo a la inclusión de un joven menor de 29 años, se estima infundado, toda vez que derivado de las constancias, se advierte que las ciudadanas Marta Casandra García Fragoso y Nancy Anel Hernández Roque, de 20 y 26 años de edad respectivamente, se encuentran registradas como candidatas a segundas regidoras propietarias y suplentes. En relación al agravio referente a la indivisibilidad de la supuesta fórmula registrada por el accionante, se estima declararlo infundado, toda vez que de las constancias se obtiene que de la solicitud de registro solicitada se hizo de manera individual, no advirtiéndose compañero de fórmula alguna, ni tampoco el actor acompañó medio de probanza que justifique tal situación. Por último, respecto al agravio relativo a que el acuerdo CPN-SG 57-2016, hoy combatido, carece de motivación, se estima fundado,
toda vez que se advierte una incorrecta motivación, pues existe disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso, circunstancia que se actualiza toda vez que del acuerdo impugnado se desprende que no se hace referencia a los juicios valorativos, consensos o disensos de las diferentes variables que componen un escenario de competencia entre dos o más posibilidades de capital personal. Tampoco se observa cuáles son las razones, criterios, estándares o parámetros que sean funcionales y descriptivos de manera individual para el presente caso y que conlleven a la responsable a decantarse por determinado aspirante, pues inclusive la responsable guarda absoluto silencio respecto al demandante y no se señalan los motivos y en su caso aspectos o cualidades que derivaron en tal determinación, que es en sí las consideraciones motivacionales que debieron sustentar la decisión del organismo partidista. En atención a lo anterior, se propone ordenar a la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional fundar y motivar debidamente en su caso por qué razones, circunstancias o con base en qué criterios el candidato registrado actualmente a primer regidor propietario resulta en su caso más idóneo que el accionante. No obstante lo antepuesto, derivado del anterior ejercicio, existe la posibilidad de que el Partido Acción Nacional pudiese reconsiderar en su caso que existen mejores elementos o mayores atributos, cualidades y aptitudes que favorezcan a Reyes de Jesús Acosta Jiménez, por lo que de ocurrir esta circunstancia, es decir, que derivado de un correcto ejercicio de motivación y valoración advierta que existan elementos que puedan conllevar a la postulación de la parte actora como candidato, debe proceder a ello, vinculando al Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo para hacer la sustitución que en su caso proceda. En caso contrario, si la Comisión Permanente Nacional considera que el actor no reúne los parámetros necesarios para ser designado candidato, funde y motive adecuadamente en qué sustenta su resolución. Estas son las consideraciones que soportan el proyecto que hoy someto a su consideración, compañeros magistrados. Muchas gracias, señor magistrado Jesús Raciel García. Señoras, señores magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del magistrado Jesús Raciel García. Si hay algún comentario, sírvanse a externarlo. De no ser así, le pediría al señor secretario tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. A favor del proyecto. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto por ser propio. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. A favor del proyecto. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, presidente. Gracias, señor secretario. Sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-052-2016, promovido por el C. Reyes de Jesús Acosta Jiménez, se resuelve. Primero, esta autoridad es competente para substanciar y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, son parcialmente fundados los agravios expuestos por el actor en términos del considerando quinto del cuerpo de esta resolución. En consecuencia, se modifica la resolución impugnada en lo que fue materia de impugnación. Tercero, en el caso de que la responsable, derivado de este nuevo ejercicio de motivación, advierta que existen elementos suficientes para proceder al registro de la candidatura a primer regidor propietario del Ayuntamiento de Mineral del Monte, se vincula al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para hacer la sustitución que en su caso proceda. En caso contrario, si la Comisión Permanente Nacional considera que el actor no reúne los parámetros necesarios para ser designado candidato, funde y motive adecuadamente en qué sustenta su resolución. Cuarto, notifíquese personalmente al actor mediante copia certificada de la presente resolución y a la autoridad responsable mediante oficio con base en lo establecido en el artículo 379 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este tribunal. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario Silva. Se continúa con el orden del día. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Jesús Raciel García Ramírez relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano,
radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-057 diagonal 2016 y su acumulado TEEH-JDC-058 diagonal 2016, promovido por los CC Manuel Lemus Arias y María de Jesús Ildefonso Hernández, respectivamente, en contra del acuerdo CG diagonal 077 diagonal 2016 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Es cuanto. Señor magistrado Jesús Raciel García Ramírez, tiene el uso de la voz. Con su permiso, magistrado presidente. Se da cuenta con el proyecto de resolución recaída al expediente TEH-JDC 057 y su acumulado TEH-JDC 058, ambos desde el año 2016, con motivo de la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidas por Manuel Lemus Arias y María de Jesús Ildefonso Hernández, a través del cual impugnan el acuerdo CG 077-2016 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en razón de haberlo registrado como candidato suplente a presidente municipal y candidata suplente a síndico procurador, respectivamente, sin que obre su consentimiento o aceptación de dicha candidatura. En el proyecto se propone decretar el sobreseimiento en razón del contenido del informe justificado emitido por los integrantes de la Comisión Electoral del Partido de la Revolución Democrática, quienes evidenciaron que el acuerdo CG 159-2016 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo modificó la integración de la planilla del ayuntamiento del municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo, lo cual debidamente robustecido con la copia certificada del citado acuerdo, de cuyo contenido se desprende que por resolución identificada con la clave ST-JDC 121-2016 y acumulados, dictada por la Sala Regional Toluca, se determinó revocar el acuerdo CG 077-2016 impugnado por los accionantes. Lo anterior, sumado a que por acuerdo CG 159-2016, dictado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, se advierte que los actores forman parte de la nueva planilla registrada por el PRD respecto al ayuntamiento del municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo. Sin embargo, la actual designación es diversa a la impugnada en el presente juicio, pues por lo que hace a Manuel Lemus Arias se le colocó como síndico suplente y a María de Jesús Ildefonso Hernández como candidata suplente a presidente municipal, lo cual ya no fue impugnado por los actores. En consecuencia, se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en la fracción segunda del artículo 354 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, que establece que procederá el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnada lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo antes de que se dicte la resolución o sentencia. Esto es la propuesta que someto a su consideración, compañeras y compañeros magistrados. Señoras y señores magistrados, queda en nuestra consideración el proyecto sometido por el magistrado Jesús Raciel García. Si hay algún comentario, de no ser así, le pediré al señor secretario tome la votación correspondiente. Con su autorización, señor presidente, magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada, magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo, Con el proyecto. magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez, A favor del proyecto por ser propio. magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas, magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, presidente. Señor secretario, ¿sí le va a leer los puntos resolutivos del proyecto aprobado? En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-057-2016 y su acumulado TEEH-JDC-058-2016, promovido por los CC Manuel Lemus Arias y María de Jesús Ildefonso Hernández, respectivamente, se resuelve. Primero, esta autoridad es competente para substanciar y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo,
En términos del considerando quinto de esta resolución, se declara sin materia el presente medio de impugnación y en consecuencia se decreta el sobreseimiento de los mismos, ordenándose su archivo como asuntos concluidos. Notifíquese personalmente a los actores mediante copia certificada de la presente resolución y a la autoridad responsable mediante oficio con base en lo establecido en el artículo 379 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este tribunal. Es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Si se continúa con el orden del día. Con su autorización, el asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Luisa Oviedo Quesada respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-060, diagonal 2016, promovido por las CC Juana Escamilla Aguilar y Bonifacia Porras Estrada, en contra del acuerdo que propone la Secretaría Ejecutiva al Pleno del Consejo General. Es cuanto. Muchas gracias, señor secretario. Magistrada María Luisa Oviedo Quesada, tiene el uso de la voz. Gracias. Con el permiso de mi compañera magistrada y mis compañeros magistrados, expongo a ustedes el proyecto de resolución que se refiere al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado como JDC 060, diagonal 2016. En este asunto, la parte actora son las señoras Juana Escamilla Aguilar y Bonifacia Porras Estrada. El acto impugnado consiste en el acuerdo que aprueba el Pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral relativo al registro de candidaturas para la elección de ayuntamientos presentada por el Partido de la Revolución Democrática para el proceso electoral 2015-2016. Debo decir que, analizado este expediente íntegramente, quedaron satisfechos los requisitos formales por lo que se procedió a entrar al estudio de fondo. El agravio fundamentalmente aducido por las impugnantes estriba que en el acuerdo CG 077-2016, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, relativo a la solicitud de registro de planillas de candidatos y candidatas para contender en el proceso electoral ya referido, el Partido de la Revolución Democrática omite presentar el registro de las promoventes en el segundo lugar de regidoras para ese municipio. Ese acto que ellos aducen lo basan en el hecho de que mediante el acuerdo emitido por la Comisión de Candidaturas del Consejo Estatal del PRD en Hidalgo, contenía la propuesta de candidatas y candidatos a presidentes municipales, síndicos y regidores a elegir en Consejo Estatal, así como también en el acuerdo denominado AQ CESEN 01-077-2016 de la Comisión Electoral, mediante el cual emiten las observaciones a la convocatoria del Partido de la Revolución Democrática para elegir a las aspirantes a candidatas y candidatos a los cargos de presidentes y presidentas municipales, síndicos y síndicas, así como regidores para participar en ese proceso electoral que he referido en este estado, se deriva que fueron electas para la segunda fórmula de regidoras municipales por el municipio de Tezontepec de Aldama, pero a pesar de que cumplieron con todos los requisitos internos que se les exigieron, la representación del Partido de la Revolución Democrática presentó la solicitud de registro de planilla de Tezontepec de Aldama sin considerar su registro. Por tanto, la pretensión expuesta por las impugnantes es el que sean debidamente registradas para la candidatura en el segundo lugar de regidores, respectivamente en su calidad de propietaria y suplente por el Partido de la Revolución Democrática para el municipio de Tezontepec de Aldama, tal como fueron designadas internamente.
En este asunto, la litis se constriñe a lo siguiente. Las impugnantes afirman haber sido debidamente designadas como candidatas, afirman haber satisfecho los requisitos y afirman también que el Partido de la Revolución Democrática no las registró a pesar de haber satisfecho los requisitos. Por otra parte, del informe circunstanciado de la autoridad responsable, el secretario ejecutivo, autorizado así por la presidenta del propio instituto, aceptó expresamente tener conocimiento de que efectivamente Juana Escamilla Aguilar y Bonifacia Porras Estrada fueron designadas para ocupar la candidatura a la segunda regiduría en la planilla a contender por el municipio de Tezontepec de Aldama. Sin embargo, el Partido de la Revolución Democrática no las incluyó en la planilla que registró ante el instituto, desconociendo la razón, por lo que procedió a registrar y en su momento, basándose en la documentación que fue recibida para tal efecto, aprobó íntegramente la planilla presentada en el citado instituto político, por considerar que reunía todos los requisitos para tal fin. Vinculado en este procedimiento, el Partido de la Revolución Democrática manifestó que no registró a Juana Escamilla Aguilar y Bonifacia Porras Estrada, no obstante haber sido designadas en el dictamen presentado por la Comisión de Candidaturas ante el Pleno del octavo Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, porque no entregaron oportunamente los documentos necesarios para cumplir con los requisitos. Por lo que, ante el inminente vencimiento del registro, se vieron obligados a sustituirlas por Diana Laura Simón Copado y Neidy Flores Martínez. Al realizar un estudio de todos los elementos con que contamos en este expediente, se propone en este proyecto declarar fundado el agravio por las siguientes consideraciones. De las constancias que obran en autos, se desprende de las copias certificadas de los acuerdos que he mencionado, que son los internos del Partido de la Revolución Democrática, el relativo al octavo Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática y el AQCCEN, que fueron efectivamente designadas para ser registradas como segunda regidora en el lugar de segundos regidores para esta planilla de Tezontepec de Aldama. Constatamos también que de lo manifestado por el propio partido, se resolvió en el punto primero, en lo concerniente a Tezontepec de Aldama, que las promoventes Juana Escamilla Aguilar y Bonifacia fueron debidamente designadas. Se desprende también del acuerdo que obra en autos 077, CG 077-2016, emitido por el Pleno o aprobado por el Pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, que el 22 de abril del presente año fueron en la parte correspondiente al municipio de Tezontepec de Aldama, queda plenamente acreditado que en el segundo lugar de la lista de regidores se aprobó la propuesta de Diana Laura Simón Copado y Neidy Flores Martínez. Por ello, en el proyecto se arriba a la conclusión que debe modificarse el acuerdo impugnado solo en lo relativo a la aprobación de la planilla registrada para contender en el municipio de Tezontepec de Aldama Hidalgo, atendiendo a la observancia de la constitucionalidad y convencionalidad a que están obligados los órganos jurisdiccionales en la resolución de los asuntos sometidos a su competencia, pues del contenido del artículo primero constitucional, que es adminiculado con el 133 del propio cuerpo normativo, quedó imperativamente dispuesto que todas las personas en los Estados Unidos mexicanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Hacemos una cita de diversas disposiciones de tratados internacionales para reforzar nuestra consideración y llegamos a la conclusión de que el derecho del que goza todo ciudadano para que se cumpla con los requisitos constitucionales y legales a ser votado debe ser respetado.
para participar en la toma de decisiones políticas de su país. Consecuentemente, toda vez que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó el registro de la planilla en los términos que el Partido de la Revolución Democrática propuso, sin que previamente hubiese requerido a este instituto político para aclarar la razón por la que aparecían nombres distintos, cito, Diana Laura Simón Copado y Neidy Flores Martínez, en el lugar de segundo regidor, a pesar de conocer que las personas designadas para ese lugar habían sido Juana Escamilla Aguilar y Bonifacia Porras Estrada, y considerando que el partido político admite que estas personas efectivamente fueron electas en términos de los dictámenes que ya les he referido, sin que tampoco hubiesen acreditado que requirió formalmente a las legalmente designadas para ese fin, es decir, que el partido político les haya requerido, no obra constancia, haberles requerido la documentación para poder realizar su registro, este tribunal, en aras de garantizar la protección más amplia a las impugnantes, considera el contenido de los escritos privados por ella asignados, mismos que obran en el expediente y que se refieren a la carta de aceptación de la candidatura y declaración de protesta de decir verdad, el correspondiente registro de su nacimiento, su constancia de residencia, por lo que se asume que efectivamente cumplían con los requisitos. Y aquí quiero hacer un comentario que me parece prudente resaltar. De la carta de aceptación, las mismas impugnantes expresan que en el rubro de ocupación manifiestan ser amas de casa. Esta ponencia considera que en esa situación, privilegiando y abriendo la participación de la ciudadanía en general al ejercicio de los cargos públicos, estas personas no estaban en la obligación de conocer las normas estatutarias del partido en su integridad, ni tampoco las normas electorales, la legislación electoral. Por lo tanto, el partido político estaba en la obligación de requerirles la documentación pertinente para su registro. Por ello, realizando una interpretación pro homine en favor de las impugnantes, se estima que debió haberles requerido la documentación citada. Propongo a este Pleno declarar fundado el agravio con el efecto de modificar el acuerdo CG 077-2016 emitido por el Pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo para quedar en los siguientes términos. 1. Se concede al Partido de la Revolución Democrática un plazo de 6 horas contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, a efecto de que requiera a Juana Escamilla Aguilar y Bonifacia Porras Estrada la entrega de los documentos necesarios para cumplir con los requisitos constitucionales y legales para ser postuladas como candidatas a regidoras en el segundo lugar de la planilla. Segundo, se le concede a Juana Escamilla Aguilar y Bonifacia Porras Estrada un plazo de 12 horas para que entreguen al representante acreditado ante el Consejo General del Partido de la Revolución Democrática los documentos que acrediten cumplir con los requisitos constitucionales y legales para el cargo de segunda regidoras para el que fueron designadas en el procedimiento intrapartidario, facultando al Instituto Político para que aperciba a las ahora actoras que de no presentar los documentos dentro del plazo concedido, se tendrá por perdido el derecho adquirido y se conservará el registro de la planilla en los términos aprobados en el acuerdo impugnado. Cumplido lo anterior, el representante del Partido de la Revolución Democrática acreditado ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral procederá a realizar la sustitución de las candidaturas al cargo de regidoras en la segunda posición. Satisfecho lo anterior o vencido el plazo concedido al partido político para el nuevo registro de planilla o cumplido en el tiempo señalado la sustitución por parte del partido político, se concede al Consejo General del Instituto Estatal Electoral un plazo de 12 horas para que emita el acuerdo
para que emita un acuerdo en alcance al acuerdo CG 077-2016 en el que dé cumplimiento debido a esta resolución. Es la cuenta, señores magistrados, y lo pongo a su consideración. Gracias. Gracias, magistrado Oviedo. Queda a su consideración el proyecto. Señor magistrado Jesús Raciel García. Con su anuencia, magistrado presidente. Me parece importante destacar que se está dejando un precedente singular, un precedente de consideración, porque estas dos candidatas ya habían logrado lo más difícil, ya habían sido designadas por el Partido de la Revolución Democrática, ya habían sido pues vencedoras dentro de su proceso electoral interno de este instituto político, ya habían obtenido esas dos designaciones, ya habían hecho lo más difícil. Pero como bien destaca la magistrada Oviedo, que escuchamos ahorita en el proyecto al cual anticipo que me voy a afiliar, escuchamos perfectamente que no son las dos candidatas, no son expertas, no son peritas en derechos, no son técnicas en la materia, y por lo tanto no estaban en este caso obligadas a conocer esta rama jurídica que de verdad se ha vuelto tan especializada y tan complicada en algunos aspectos. Pero sí lo era el partido político. Para los partidos políticos han dicho los tribunales que sí son técnicos en la materia, que conocen perfectamente que es su obligación conocer esta materia, y estaban perfectamente en posibilidades, como bien lo dice la magistrada Oviedo, de poder requerirle la documentación a estas dos ciudadanas. Creo que me parece que es un precedente muy importante, pero sobre todo para cerrar la puerta a que en actos futuros, so pretexto de decir es que no me entregaron determinada documentación o no son localizables, pues se pueda permitir una violación a los derechos político-electorales de ciudadanos que en este caso ya habían obtenido una candidatura o habían sido designados al interior de su proceso electoral interno. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrado García. ¿Algún otro comentario? Yo le pediría al señor secretario que si fuera tan amable en tomar la votación correspondiente. Con su permiso, magistrada María Luisa Oviedo Quesada. El proyecto es propio. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. Con el proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. A favor del proyecto. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, presidente. Señor secretario, ¿sirve a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado? En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-060-2016, promovido por la CC Juan Escamilla Aguilar y Bonifacia Porras Estrada, se resuelve. Primero, esta autoridad ha sido competente para conocer y resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por Juana Escamilla Aguilar y Bonifacia Porras Estrada. Segundo, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución, se declaran fundados y operantes los agravios expresados por Juan Escamilla Aguilar y Bonifacia Porras Estrada, y en consecuencia se modifica el acuerdo CG-077-2016, emitido por el Pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en sesión celebrada con fecha 22 de abril de 2016, para quedar en los términos precisados en el considerando de mérito. Tercero, en consecuencia y en obvio de tiempo, desde este momento queda vinculado el Partido de la Revolución Democrática para que en el término de 6 horas a partir de la notificación de la presente resolución requiera a las promoventes de este juicio para que en el término de 12 horas exhiban la documentación correspondiente para su registro. Cuarto, una vez cumplimentado lo anterior y de resultar procedente, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en el término de 12 horas, deberá realizar la sustitución a efecto de registrar a Juan Escamilla Aguilar y Bonifacia Porras Estrada como candidatas a segundo regidor propietario y suplente respectivamente por el Partido de la Revolución Democrática en el municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo,
informando a esta autoridad de su debido cumplimiento. Quinto, notifíquese a las promoventes personalmente del domicilio señalado en su escrito recursal y por oficio con copia certificada de la presente resolución a la autoridad señalada como responsable, así como al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este tribunal una vez que esta sentencia haya causado estado. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Ya cuenta con el siguiente asunto listado para esta sesión. Con su autorización, magistrado presidente. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Jesús Raciel García Ramírez relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-062-2016, promovido por el C. Jorge Alfredo Moctezuma Aranda, en contra del acuerdo de fecha 3 de mayo de 2016, dictadas dentro del expediente SG-156-2016, por el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, siendo responsable de dicho acto la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Magistrado Jesús Raciel García Ramírez, proceda a exponer su proyecto, por favor. Con su anuencia, magistrado presidente. Doy cuenta con el proyecto de resolución recaída al expediente TEH-JDC 062-2016, con motivo de la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovida por Jorge Alfredo Moctezuma Aranda, en contra del acuerdo de fecha 3 de mayo de 2016, dictadas dentro del expediente SG-156-2016, por el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, dictado en cumplimiento a lo resuelto por este tribunal en el expediente TEH-JDC 028-2016, en el que se ordenó emitir por escrito un acuerdo o resolución correctamente fundada y motivada, mediante la cual se analice la aceptación o en su caso la negativa de la propuesta en favor del ciudadano Jorge Alfredo Moctezuma Aranda para ocupar la vacante de candidato a regidor cuarto del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. En el proyecto se hace constar que la autoridad responsable únicamente se limitó a señalarle al accionante, cito textualmente, que su propuesta fue rechazada por mayoría de votos en virtud de que la fórmula de candidatos no cumplió con el perfil requerido por la estrategia electoral del Partido Acción Nacional. Derivado de esta circunstancia, en el proyecto se propone declarar fundado el agravio consistente en falta de fundamentación y motivación, en razón de que en el instrumento resolutivo no se aprecia que exista una adecuada valoración de los documentos entregados por el aspirante. Así pues, es obvia la carencia de argumentos para señalar las razones por las cuales designó a otra persona a ser electa y no al actor, pues no expone la existencia de los motivos o razones por los que el órgano partidista consideró que el aspirante designado en relación al promovente resultaba con, por ejemplo, un mejor perfil o que en su caso cubriera de una mejor manera las expectativas del Instituto Político de Mérito y que cumplieran con la estrategia política del Partido Acción Nacional en el municipio de Pachuca de Soto. Ya que, si bien es cierto, la responsable tiene la facultad de seleccionar a los candidatos que presentarán al partido en cita, que representarán al partido en cita, también lo es que no debe ser arbitrario en su actuar y debe, en su caso, especificar la metodología, parámetro o criterio mediante los cuales se designaron a los candidatos, y ésta deberá estar debidamente fundada y motivada, tal como lo establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, en el proyecto se propone ordenar al presidente de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional que dentro del plazo de 24 horas revoque el acuerdo pronunciado en fecha de 3 de mayo de 2016 y emita un acuerdo debidamente fundado y motivado en el que se resuelva si procede o no la aceptación respecto a la propuesta en favor de Jorge Alfredo Moctezuma Aranda para ocupar la vacante de candidato a regidor cuarto del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, en relación con la terna presentada por la Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN en Hidalgo, lo anterior en cumplimiento al considerando tercero de esta resolución, debiéndose notificar a Jorge Alfredo Moctezuma Aranda dentro de este mismo plazo, y hecho que sea lo anterior, se deberá remitir a este órgano jurisdiccional las constancias que acrediten el debido cumplimiento dentro del término de 24 horas siguientes.
es el proyecto, magistrados. Señoras y señores magistrados, queda de su consideración el proyecto presentado por el magistrado García Ramírez. Si hay algún comentario, si no se expresarlo. De no ser así, yo le pediría al señor secretario que tome la votación correspondiente. Con su permiso, señor presidente, magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada, Con el proyecto. magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo, A favor del proyecto. magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez, Con el proyecto, por ser propio. magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas, A favor del proyecto. magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, señor presidente. Gracias, señor secretario. Sírvase de dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-062, diagonal 2016, promovido por el C. Jorge Alfredo Moctezuma Aranda, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para conocer y resolver el presente asunto en términos del considerando primero de la presente resolución. Segundo, es procedente el conocimiento per saltum del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave del TEEH-JDC-062, diagonal 2016. Tercero, por lo que respecta al único agravio, se declara fundado y operante. En consecuencia, se ordena al presidente de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional que dentro del plazo de 36 horas revoque el acuerdo pronunciado en fecha 3 de mayo de 2016 y emita un acuerdo debidamente fundado y motivado en el que se resuelva si procede o no la aceptación respecto a la propuesta en favor del C. Jorge Alfredo Moctezuma Aranda para ocupar la vacante de candidato a regidor cuarto del municipio de Pachuca de Soto Hidalgo en relación con la terna presentada por la Comisión Permanente del Consejo del Estado de Hidalgo. Lo anterior en cumplimiento al considerando tercero de esta resolución, debiéndose notificar al C. Jorge Alfredo Moctezuma Aranda dentro de este mismo plazo, y hecho que sea lo anterior, se deberá remitir a este órgano jurisdiccional las constancias que acrediten el debido cumplimiento dentro del término de 24 horas siguientes. Cuarto, se apercibe a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional a que, de no cumplir en términos indicados en la presente, se entenderá en desacato y se le impondrán las medidas de apremio pertinentes. Notifíquese personalmente al actor en los domicilios señalados en autos para tales efectos y por oficio al presidente de la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este Tribunal Electoral. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Por favor, siga con el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, magistrado presidente, el siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Javier Ramiro Lara Salinas relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-063, diagonal 2016, promovido por la C. Jenny Horta Aspeitia, en contra de actos realizados por el presidente y ayuntamiento del municipio del Arenal Hidalgo. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Tiene uso de la voz el magistrado Ramiro Lara Salinas. Señor presidente, compañeros magistradas, compañero magistrado, pongo a su consideración el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TEH-JDC-063, diagonal 2016, promovido por Jenny Horta Aspeitia. Ante la omisión de la presidenta municipal e integrantes del ayuntamiento del municipio de Arenal Hidalgo de reincorporar a la actora al cargo de síndico procurador del ayuntamiento del municipio de El Arenal Hidalgo, así como la omisión de pago de la dieta que percibe por dicho encargo. La demanda para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
fue presentada en tiempo, pues la actitud omisa de la autoridad responsable queda comprendida dentro de los actos de tracto sucesivo en su acepción genérica, en tanto que se prolonga en el tiempo de manera indefinida y solo podría cesar con la emisión de una respuesta directa, ya sea negativa o afirmativa para la solicitante. Por tanto, como la omisión indicada se está prolongando o extendiendo de momento a momento y esto genera la posibilidad de respuesta en cualquier instante, no se puede considerar que exista un punto único de partida para computar el plazo de 4 días que establece la ley para la promoción del medio de impugnación, porque ese punto se está renovando continuamente, de modo que el extremo inicial del plazo está naciendo a cada momento y como consecuencia lógica ocurre lo mismo con el extremo terminal. Por lo que no puede considerarse extinguido el derecho para impugnar el acto, pues para ello es requisito que se haya dado una respuesta de cualquier índole a la petición formulada por la actora y además que se le notifique o bien se haga sabedora del contenido de la citada respuesta y después de esto transcurran los 4 días. Pero mientras no se dé esa situación, la afectada con la actitud omisa puede ocurrir el juicio en cualquier momento, por lo cual el término de 4 días no puede computarse, en virtud de que el punto de inicio para el cómputo del plazo se ha estado renovando. Como primer agravio, manifiesta la actora que es precisamente la omisión de la presidenta municipal e integrantes del Ayuntamiento del municipio del Arenal Hidalgo de reincorporarla al cargo de síndico propietario del Ayuntamiento del municipio del Arenal. En fecha 3 de julio del 2011, derivado de la última elección constitucional ordinaria de ayuntamientos, Jenny Horta Azpeitia fue electa síndico procurador para el municipio del Arenal Hidalgo para el periodo del 16 de enero del año 2012 al 4 de septiembre de 2016, desempeñando dicho cargo hasta el día que solicitó la licencia a la licenciada Adelfa Zúñiga Fuentes, presidenta municipal del Arenal Hidalgo, para separarse del cargo por cuestiones personales. Por lo que en fecha 21 de septiembre del 2012, mediante sesión extraordinaria número 18, el ayuntamiento aprobó por unanimidad de votos la licencia indefinida solicitada por Jenny Horta Azpeitia a dicho cargo. La Asamblea Municipal le concedió la licencia indefinida a la actora por cuestiones personales, como se acredita de dicha acta de sesión. Y en consecuencia, la Asamblea Municipal tiene la facultad de reincorporar al ayuntamiento a Jenny Horta Azpeitia como síndico procurador, toda vez que la separación de su cargo fue por licencia indefinida y no por renuncia, ni tampoco fue privada de su encargo por alguna causa grave. Ahora bien, es suficiente que el funcionario que haya solicitado licencia manifieste su voluntad de reincorporación al cargo para que se le respete ese derecho. En este caso, la actora cumplió con llevar a cabo las acciones y gestiones necesarias para lograr la reincorporación a su cargo, sin que el ayuntamiento de El Arenal Hidalgo haya llevado a cabo las gestiones o tomado las medidas pertinentes para que Jenny Horta Azpeitia se incorporara al cargo de síndico procurador. En consecuencia, lo procedente conforme a derecho es restituir al actor en el ejercicio pleno del derecho al voto pasivo, que a se le fue violado en su vertiente del ejercicio del cargo, por el periodo para el cual fue electa, con todos los derechos y deberes que ello implica, para lo cual se vincula a todos los integrantes del Ayuntamiento del Arenal Hidalgo, a fin de que realicen todos los actos inherentes tendientes a la reincorporación de la actora al cargo de síndico procurador de dicho municipio. De ahí que se ordena al ayuntamiento responsable realizar todos y cada uno de los actos que estimen necesarios para que la actora Jenny Horta Azpeitia sea reincorporada como síndico procurador propietario del mencionado ayuntamiento. Lo anterior dentro del término de 3 días contados a partir del día siguiente al en que se le notifique la presente resolución. Hecho que sea lo anterior, se deberá remitir a este órgano jurisdiccional las constancias que acrediten el debido cumplimiento dentro del término de las 24 horas siguientes. Por lo anterior, se apercibe a los integrantes del Ayuntamiento del Arenal Hidalgo que no cumplir con lo ordenado por este Tribunal Electoral, se dará vista al Congreso del Estado de Hidalgo para que en el ámbito de sus atribuciones proceda como derecho corresponda. Por lo que respecta al primer agravio, en consecuencia se declaró fundado y operante. Por lo que respecta al segundo agravio formulado por la compareciente, relativo a la omisión del pago de dieta que percibe como síndico propietario del Ayuntamiento del municipio de Arenal Hidalgo, aprobado en el presupuesto de egresos de dicho municipio correspondiente al momento en que solicitó reincorporación al cargo, que fue el 26 de febrero de 2016 y actualizado la fecha en que la autoridad responsable la reinstale. Cabe hacer mención que los efectos de la presente ejecutoria consisten en restituir a la actora en el ejercicio pleno del derecho al voto pasivo que le fue violado, en su vertiente de acceso al cargo de síndico procurador propietario del Ayuntamiento de Arenal Hidalgo, por el periodo para el cual fue electa, con todos los derechos, deberes y prerrogativas inherentes a la naturaleza de la función pública que desempeña, y de acuerdo al escrito de fecha 26 de febrero del 2016, el cual fuera dirigido al Ayuntamiento del municipio de Arenal Hidalgo, donde
hace de su conocimiento de los integrantes de ese ayuntamiento su decisión de reincorporarse al cargo para el cual había obtenido la licencia. Sin embargo, la autoridad responsable fue omisa en dar contestación a las diversas solicitudes de la actora, de manera que se ordena a los integrantes del ayuntamiento del Arenal Hidalgo que les sea reintegrada la remuneración consistente en la dieta prevista en el presupuesto de egresos de dicho municipio, que por derecho debe de percibir por concepto del cargo a partir de fecha 26 de febrero de 2016, fecha en que solicitó la actora su reincorporación al cargo asignado, actualizándose a la fecha en que sea reinstalada en el cargo conferido. En consecuencia, este segundo agravio, motivo de inconformidad, deviene fundado y operante. Este es el proyecto que pongo a consideración de los integrantes de este pleno, compañeros magistrados. Señoras y señores magistrados, queda a su consideración el proyecto presentado por el magistrado Ramiro Lara. ¿Hay algún comentario? De no ser así, yo le pediría al señor secretario tome la votación correspondiente. Con su permiso, presidente. Magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Con el proyecto. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. A favor del proyecto por ser propio. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, señor presidente. Gracias, señor secretario. En consecuencia, ¿se sirve de dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado? En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-063, diagonal 2016, promovido por la C. Jenny Horta Aspeitia, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para conocer y resolver el presente asunto en términos del considerando primero de la presente resolución. Segundo, se declaran fundados y operantes los agravios expresados por la actora en el escrito de demanda. Tercero, en consecuencia se ordena al Ayuntamiento del Arenal Hidalgo a realizar todos y cada uno de los actos que estime necesarios para que la actora Jenny Horta Aspeitia sea reincorporada como síndico procurador del mencionado ayuntamiento. Asimismo, se ordena a los integrantes del Ayuntamiento del Arenal Hidalgo les sea reintegrada la remuneración dieta a Jenny Horta Aspeitia prevista en el presupuesto de egresos de dicho municipio, que por derecho debe percibir por concepto del cargo que le fue conferido como síndico procurador del Ayuntamiento de El Arenal Hidalgo, a partir del 26 de febrero de 2016, fecha en que solicitó la actora su reincorporación al cargo conferido, actualizándose a la fecha en que sea reinstalada en el cargo, lo cual deberá realizarse dentro del término de 3 días contados a partir del día siguiente al en que se le notifique la presente resolución, y hecho que sea lo anterior, deberá remitir a este tribunal dentro del término de 24 horas las constancias con las cuales acredite haber dado cumplimiento a lo anterior. Cuarto, se apercibe a los integrantes del Ayuntamiento del Arenal Hidalgo que de no cumplir lo ordenado en esta resolución, se dará vista al Congreso de esta entidad federativa para que en el ámbito de sus atribuciones proceda conforme a derecho corresponda. Quinto, notifíquese a la actora por estrados, por oficio a la autoridad responsable, anexando copia certificada de esta resolución y por estrados a los demás interesados. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este Tribunal Electoral. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Sírvase continuar con el orden del día. Con su autorización, el asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-064, diagonal 2016, promovidos por los C. Aurelio Peña Pérez y Julio Pérez Guzmán, en contra de la asignación de la regiduría número 7, propietario y suplente respectivamente, así como la omisión de resolver el recurso de inconformidad promovido en el mismo sentido ante las autoridades responsables. Es cuanto, presidente.
Magistrada Mónica Patricia Mistega Trejo tiene el uso de la voz. Gracias. Con el permiso de los integrantes de este pleno, me permito poner a su consideración el proyecto de sentencia que resuelve el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número TEH-JDC-064-2016, promovido por Aurelio Peña Pérez y Julio Pérez Guzmán, quienes impugnan actos de la Comisión Nacional Jurisdiccional, de la Comisión Nacional de Garantías, así como de la Comisión Técnica Electoral y de la Comisión Estatal Electoral, todos del Partido de la Revolución Democrática. Específicamente, los actores reclaman la asignación de la regiduría número 7, propietario y suplente respectivamente, que a su decir fue indebidamente otorgada a Osvaldo Daniel Camargo Torres y Juan Alberto Viveros Azpeitia, y en consecuencia la restitución de su derecho para integrar la planilla como regidores número 5 que les corresponde de acuerdo al orden de prelación en el municipio de San Salvador Hidalgo, así como la omisión de resolver el recurso de inconformidad promovido bajo los mismos argumentos que pretende en el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ante las autoridades responsables antes citadas. En consecuencia, para estar en posibilidad de resolver sobre la admisión del juicio planteado, la de la voz ordenó girar oficio a las autoridades señaladas como responsables. Específicamente, se requirió a la Comisión Nacional de Garantías del PRD para que informara el estado procedimental del recurso de inconformidad promovido por los hoy actores. Por lo que de las constancias que obran en auto, se advierte que la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática rindió informe circunstanciado en el cual comunicó que con fecha 4 de mayo del año en curso, dentro del expediente INC/HGO/343/2016, emitió la resolución correspondiente al recurso de inconformidad promovido por Aurelio Peña Pérez y Julio Pérez Guzmán en el sentido de declarar improcedente el citado recurso. De lo antes señalado, se desprende que en el juicio ciudadano los promoventes pretenden impugnar un acto que ya fue recurrido ante la Comisión Nacional de Garantías del PRD y resuelto por la Comisión la Comisión Jurisdiccional del Partido de Mérito. Por ello, si los promoventes alcanzaron su pretensión de que se emitiera resolución al recurso de inconformidad promovido, es claro que el proceso se interrumpe por extinguirse la materia en el presente juicio ciudadano, motivo por el cual se propone declarar la improcedencia del juicio que se analiza y desechar de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentadas por Aurelio Peña Pérez y Julio Pérez Guzmán. Es cuanto, presidente. Señoras y señores magistrados, queda a nuestra consideración el proyecto presentado por la magistrada Mónica Patricia Mistega. Si alguien tiene algún comentario, de no ser así, le pediré al señor secretario tome la votación correspondiente. Con su autorización, presidente. Magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mistega Trejo. Es mi propuesta. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. A favor del proyecto. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, presidente. Gracias, señor secretario. Sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-064, promovido por los CC Aurelio Peña Pérez y Julio Pérez Guzmán, se resuelve. Único. Se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, presentadas por Aurelio Peña Pérez y Julio Pérez Guzmán, de conformidad con el considerando segundo de la presente resolución. Notifíquese personalmente a los actores a través de su representante común, por oficio a las autoridades responsables con copia certificada de esta sentencia y por estrados a los demás interesados, lo anterior en términos de los artículos 375, 376, 377, 378, 379 y 437 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este tribunal. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Se continúa con el orden del día. Con su autorización, magistrado presidente,
El asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Luisa Oviedo Quesada respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-065-2016, promovido por el C. Omar Cortés Osorio y otros, en contra del acuerdo CG-158-2016, emitido por los consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Es cuanto, presidente. Gracias. Magistrada María Luisa Oviedo Quesada, tiene el uso de la voz. Gracias. Con el permiso de mis compañeros magistrados, de mi compañera magistrada, comento a ustedes el proyecto que someto a la consideración de su persona, no sin antes mencionar que si bien el expediente hace unos momentos resueltos, radicado con el número JDC 051-2016, guarda relación con este JDC 065-2016, el acto impugnado en uno y en otro devienen de autoridades diversas y el primero es antecedente del acto impugnado que en este momento voy a someter a la consideración de ustedes. Como ya se ha dicho, este juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano fue promovido por un total de 22 personas, encabezados por Omar Cortés Osorio, quien aspiraba a ser precandidato al cargo de presidente municipal por el municipio de Tepeji del Río, estado de Hidalgo. El acto impugnado lo constituye el acuerdo CG-158-2016 y la autoridad responsable del mismo es el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo. En el proyecto que propongo a consideración de ustedes va en el sentido de desechar de plano el medio de impugnación por no cumplir con dos supuestos procesales que son requisitos sine qua non para entrar al fondo del estudio. El primero de ellos versa sobre la falta de legitimación que tienen algunos o de la que adolecen algunos de los promoventes. En el proyecto se establece un cuadro ilustrativo que resalta quiénes de ellos no satisfacen el requisito o el presupuesto de la falta de legitimación, y esto es en razón de lo siguiente. Por lo que respecta a Carlos Arturo Reyes García, María de Lourdes Delgadillo Trejo, Blanca Verónica Obregón García, Jorge Luis Cervoni Ortiz, Lilia Martínez Tejada, Ana María Tafoya Barrera, Héctor Miguel Molina Vázquez, Lorena Elizabeth Petrearce Granados, Bernardo Almazán Vega, María Guadalupe Mendoza Cano y Arturo Anaya Calixto, Virginia Damián Molina y Ulises Chávez Cadena, se estima que no satisfacen o no cuentan con legitimación ad causam para promover este juicio en razón de que de las fotocopias que obran en autos del acuse de solicitud de registro de precandidatura para el cargo al que aspiran, resulta evidente de manera clara que fueron omisos en plasmar autógrafamente su firma en la solicitud de registro. Si bien es cierto que aparecen los nombres, estos nombres fueron escritos con el mismo puño y letra de la persona que llena todos los formatos de solicitud. Algunos de estos documentos obra la firma de Omar Osorio, y esto resulta evidente porque se ha realizado un cotejo entre el documento de la demanda, donde obran las firmas de cada uno, la firma autógrafa de cada uno de los actores en este juicio, y al cotejar su firma con las solicitudes de registro,
repito, es evidente que hay ausencia de firmas. Y como he sabido de mis compañeros magistrados, y de hecho existe jurisprudencia de la Corte en este sentido, la firma es la manifestación de la voluntad de quien suscribe un documento. La firma produce certeza sobre la manifestación de la voluntad y la finalidad es asentar esa firma consiste en dar autenticidad a su solicitud. Esto es, la falta de firma autógrafa implica la ausencia de manifestación de voluntad de quien supuestamente suscribe un documento. Todo ello nos lleva a considerar que la firma autógrafa es un conjunto de rasgos puestos de puño y letra del promovente o del presunto signante que producen certeza sobre la manifestación de voluntad, y la falta de firma autógrafa implica ausencia de manifestación de voluntad, lo que nos lleva a concluir que no tenían la voluntad o no externaron legalmente su voluntad de ser precandidatos al cargo de elección popular. Y ante ello, el derecho sustantivo que ahora reclaman o pretenden reclamar en este juicio no les asiste. Por ello, se concluye que carecen de legitimación ad causam para promover el presente juicio las personas que primeramente he mencionado. Por lo que respecta a los promoventes Omar Cortés Osorio, Juan Antonio Guadarrama Ortiz, Eric Ulises Chávez Narváez, Ana Elena Guadalupe Mínguez Alcántara, Josafat Narváez Soria, Sandra Berenice García Ortiz, Mario Alberto Reyes Núñez, Verónica Prieto Juárez y José Luis Sánchez Hernández, este tribunal considera que carecen de interés jurídico, ya que si bien es cierto, manifestaron su voluntad de ser aspirantes a la precandidatura porque sí firmaron autógrafamente su solicitud, también es cierto que estas personas no alcanza a otorgarle la cantidad de precandidatos, máxime que siendo hechos notorios de este pleno el que, como ya se ha mencionado, en el JDC 051 exhiben copias de su escrito de acuse de recibo, de los escritos de desistimiento, de los medios de impugnación, que son los juicios de inconformidad, que previamente presentaron en la instancia intrapartidaria y que precisamente versaban sobre su intención de combatir la decisión del Partido Acción Nacional de no registrar su planilla para la elección constitucional. Al haberse desistido expresamente de esa instancia, perdieron su derecho sustantivo que habían reclamado, lo que impide a este tribunal, lo que impide que se alcance lo pretendido ante este órgano jurisdiccional. Sustenta este criterio la jurisprudencia 07-2002 de la Sala Superior del rubro Interés Jurídico Directo para promover medios de impugnación, requisitos para su surtimiento. Voy a dar lectura breve a esta tesis para resaltar en qué sustento mi propuesta. La esencia del artículo 10, párrafo primero, inciso B de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral implica que, por regla general, el interés jurídico procesal se surte si en la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del actor, y a la vez este hace valer que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la siguiente restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político electoral violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la conculcación del derecho que se dice violado, lo que en todo caso
corresponde al estudio de fondo. Analizados en el proyecto cada uno de estos elementos que contiene esta jurisprudencia, que no voy a mencionar en este momento por ser un poco extenso el desglose, se concluye que si bien tienen un derecho sustantivo las personas que mencioné en último momento, al haberse desistido en la instancia intrapartidaria de los medios de impugnación que eran los idóneos para combatir el acto impugnado antes de acudir a la instancia jurisdiccional, renunciaron a su derecho sustantivo. Por tanto, este órgano jurisdiccional ya no está en condiciones de pronunciarse o de entrar al estudio de fondo y pronunciarse sobre el mismo. Atento a lo cual, propongo desechar este medio de impugnación porque se actualizan las causales de improcedencia segunda y tercera del artículo 353 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Ese es mi proyecto que pongo a la consideración de ustedes, señores magistrados. Gracias, magistrada María Luisa Oviedo. Queda a su consideración el proyecto presentado por la magistrada Oviedo. ¿Si hay algún comentario? De no ser así, señor secretario, si se toma la votación correspondiente. Con su autorización, presidente, magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. A favor del proyecto. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. A favor del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, presidente. Señor secretario, si se da lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-065-2016, promovido por el C. Omar Cortés Osorio y otros, se resuelve. Primero, esta autoridad ha sido competente para conocer y resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales, promovido por Omar Cortés Osorio, Carlos Arturo Reyes García, María de Lourdes Delgadillo Trejo, Blanca Verónica Obregón García, Juan Antonio Guadarrama Ortiz, Jorge Luis Cervoni Ortiz, Lilia Martínez Tejeda, Ana María Tafoya Barrera, Eric Ulises Chávez Narváez, Héctor Miguel Molina Vázquez, Ana Elena Guadalupe Domínguez Alcántara, Lorena Elizabeth Petrearse Granados, Josafat Narváez Soria, Bernardo Almazán Vega, Sandra Berenice García Ortiz, María Guadalupe Mendoza Cano, Mario Alberto Reyes Núñez, Arturo Anaya Calixto, Verónica Prieto Juárez, Virginia Damián Molina, José Luis Sánchez Hernández y Ulises Chávez Cadena. Por las razones expuestas en el apartado B.2 del considerando segundo de esta resolución, se desecha de plano el medio de impugnación presentado por Carlos Arturo Reyes García, María de Lourdes Delgadillo Trejo, Blanca Verónica Obregón García, Jorge Luis Cervoni Ortiz, Lilia Martínez Tejeda, Ana María Tafoya Barrera, Héctor Miguel Molina Vázquez, Lorena Elizabeth Petrearse Granados, Bernardo Almazán Vega, María Guadalupe Mendoza Cano, Arturo Anaya Calixto, Virginia Damián Molina y Ulises Chávez Cadena, por carecer de legitimación para accionar en este juicio, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción tercera del artículo 353 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Tercero, por lo expuesto en el apartado B.3 del considerando segundo de esta resolución, se desecha de plano el medio de impugnación presentado por Omar Cortés Osorio, Juan Antonio Guadarrama Ortiz, Eric Ulises Chávez Narváez, Ana Elena Guadalupe Domínguez Alcántara, Josafat Narváez Soria, Sandra Berenice García Ortiz, Mario Alberto Reyes Núñez, Verónica Prieto Juárez, José Luis Sánchez Hernández,
porque el acto impugnado no afecta su interés jurídico, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción segunda del artículo 353 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Cuarto, notifíquese a los actores personalmente en el domicilio señalado en su escrito recursal y por oficio con copia certificada de la presente resolución a la autoridad señalada como responsable. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este tribunal una vez que esta sentencia haya causado estado. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Si vamos a continuar con el orden del día. Con su permiso, el asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a su cargo respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-071-2016, promovido por la C. Rosa Patricia Chimal Gómez, en contra de la omisión de publicar la resolución recaída al expediente identificado como CJE-GIN-061-2016, emitida por la Comisión Jurisdiccional del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Con la venia del Pleno, señoras y señores magistrados, pongo a su consideración el proyecto de resolución de juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano, recaído bajo el expediente TEH-JDC-71-2016, interpuesto por Rosa Patricia Chimal Gómez en su carácter de ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos electorales y por su propio derecho, a fin de impugnar la omisión de publicar la resolución recaída en el expediente CJE-GIN-061-2016, emitido por la Comisión Jurisdiccional del Consejo Nacional del Partido de Acción Nacional. En el proyecto que previamente fue circulado, hago una sucinta reseña de los antecedentes que me llevaron a proponer el presente proyecto de resolución en los términos siguientes. Es de resaltarse que existen como obligación excusable que previamente el estudio de fondo para de las controversias planteadas, este órgano jurisdiccional debe analizar si el medio de impugnación cumple con todos los requisitos necesarios para la válida constitución de proceso. Tal análisis es preferente y de orden público, ya que de actualizarse según de las hipótesis de improcedencia previstas en los artículos 351, 352, 353 y 354 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, deviene la imposibilidad para que este tribunal electoral pueda dilucidar el litigio y sometido a su jurisdicción. Al respecto, en el presente proyecto de resolución advierto que el juicio ciudadano en que se actúa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 353, fracción cuarta del Código Electoral del Estado de Hidalgo, ya que el escrito impugnativo fue presentando en forma extemporánea, lo cual da lugar a su desechamiento de plano, por lo cual no es procedente estudiar los agravios formulados por la parte actora, lo anterior con base en las consideraciones que a continuación me permito exponer. Artículo 351 del Código Electoral del Estado prevé que los medios de impugnación deberán presentarse dentro de los 4 días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnados o se hubiera notificado de conformidad con la ley aplicable. Aunado a lo anterior, el numeral 350 del Código mencionado dispone que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Los plazos se computarán de momento en momento y si estos están señalados por días, estos se consideran de 24 horas. Acorde con lo cual, el diverso arábigo 353, su fracción cuarta, contempla que los medios de impugnación serán improcedentes si se desechan de plano y se desecharán de plano cuando sean presentados fuera de los plazos y términos establecidos para ello. En este orden de ideas, toda persona que considere haber sido afectada en alguno de sus derechos políticos electorales y decide iniciar la cadena impugnativa, adquiere la carga procesal de acudir ante la autoridad jurisdiccional dentro del plazo legal indicado, pues de no hacerlo así, se ocasionaría extemporaneidad del medio impugnativo, lo que imposibilita jurídicamente el análisis del fondo de la cuestión controvertida. En la especie, la actora impugna la omisión de publicar la resolución recaída al expediente CJE-GIN-061
2016, emitida por la Comisión Jurisdiccional del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Ahora bien, la alegada improcedencia del medio impugnativo que nos ocupa deriva de lo siguiente. Tal y como se desprende del contenido de las imágenes insertadas por la propia accionante en el escrito impugnativo y que forman parte integral del mismo, puede advertirse a simple vista que existe la certeza de que Rosa Patricia Chimal Gómez tuvo conocimiento del acto impugnado el día 6 de mayo del presente año a las 11:18 horas con 18 minutos y 19 segundos, ya que de las imágenes en comento se puede apreciar tanto la fecha y hora, y a mayor seguridad de tal temporalidad se acompaña la imagen del periódico Independiente de Hidalgo, con el cual se da convicción de las circunstancias de modo, tiempo y ocasión. Con tal certeza es válido afirmar que el plazo para la interposición del presente medio impugnativo inició al día siguiente, a saber, 7 de mayo del presente año, el mismo transcurrió de tal fecha prolongándose hasta los días 8, 9, feneciendo el día 10 de mayo, por lo que en tal fecha la accionante debía acudir ante este órgano jurisdiccional, lo cual no aconteció, ya que la acusa de recibo que recayó en el momento de presentación del juicio ciudadano en que actúa fue hasta el 11 de mayo del 2016, siendo las 13:30 horas del presente año. En ese momento presentó en la oficialía de partes de este tribunal el juicio para la protección de derechos políticos del ciudadano, suscrito por la promovente. Como se puede advertir del estudio realizado en individual y en conjunto de cada una de las partes del escrito impugnativo que obran en auto, que puede ser considerado como elemento de prueba o convicción, mismo que debe ser valorado en los términos de los artículos 357 y 361 del Código Electoral del Estado, a los que este tribunal concede eficacia probatoria suficiente para acreditar que el juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano radicado en este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, interpuesto por Rosa Patricia Chimal Gómez, fue promovido de forma extemporánea, por lo que ocasiona en su desechamiento de plano y deviene la imposibilidad de esta institución para poder deducir el litigio sometido a su jurisdicción. Es el proyecto que pongo a su consideración, señoras y señores magistrados. Si tienen algún comentario, quedo a la orden. De no ser así, le pediría al señor secretario tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada, magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo, magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez, A favor del proyecto. magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas, magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Es mi proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, señor presidente. Gracias, señor secretario. Sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-071-2016, promovido por la Rosa Patricia Chimal Gómez, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo tiene jurisdicción y ejerce competencia para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente TEEH-JDC-071-2016. Segundo, se declara la improcedencia por extemporaneidad del presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado en este Tribunal Electoral con la clave TEEH-JDC-071-2016, interpuesto por Rosa Patricia Chimal Gómez. Por tanto, se ordena su desechamiento de plano. Tercero, notifíquese a los actores, como corresponda, con oficio a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, y hágase del conocimiento público a través del portal web de este Tribunal Electoral. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Sírvase continuar con el orden del día. Con su autorización, magistrado presidente, el siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Jesús Raciel García Ramírez, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano,
radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-072-2016 y sus acumulados TEEH-073-2016 y TEEH-JDC-074-2016, promovido por los CC Leonardo Ángeles Villeda, Yerenia Ortiz Aspeitia y Ricardo Magaña Morales, respectivamente, en contra del acuerdo CG /158/2016 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Es cuanto, presidente. Señor magistrado Jesús Raciel García Ramírez, tiene el uso de la voz. Con su anuencia, magistrado presidente. Doy cuenta con el proyecto de resolución recaída a los expedientes de TEH-JDC 072-2016 y sus acumulados 073 y 074, ambos de la misma anualidad. Con motivo de las demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por Leonardo Ángeles Villeda, Yerenia Ortiz Aspeitia y Ricardo Magaña Morales, en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, identificado como CG/158 de 2016, relativo a la solicitud de registro de planillas de candidatos y candidatas para contender en la elección ordinaria de ayuntamientos, entre el que se encuentra el municipio de Actopan, presentada por el Partido Acción Nacional. En el proyecto se estima que se actualiza la causal de improcedencia y por ende su desechamiento de plano, en razón de que de las constancias adjuntas a los informes circunstanciados remitidos por la autoridad señalada como responsable, se advierte la existencia de 3 escritos de renuncia asignados por los interesados con relación al cargo por el cual primeramente fueron electos para contender en el municipio de Actopan, Hidalgo. En los proyectos de sentencia que ya fueron debidamente compartidos a sus ponencias, se les acompaña, mejor dicho, se grafica, se esquematiza en el mismo proyecto las propias renuncias de los 3 interesados que hoy comparecen como accionantes, obran perfectamente graficadas sus 3 renuncias al cargo. Asimismo, con respecto a Leonardo Ángeles Villeda, se acredita la existencia de un escrito por el cual éste acepta el diverso cargo por el cual quedó aprobado en el acuerdo hoy impugnado CG 158-2016 para contender por el Partido Acción Nacional en la planilla relativa al municipio de Actopan, Hidalgo, en el cargo de segundo regidor. En este mismo caso, se reproduce una imagen en la cual Leonardo Ángeles Villeda acepta la candidatura a segundo regidor propietario del Partido Acción Nacional en Actopan. De lo descrito con anterioridad, debe concluirse de manera categórica que en el caso, al impugnar los hoy promoventes el acuerdo CG 158-2016, se corrobora que estamos ante la presencia de actos consentidos de manera expresa por parte de los accionantes, lo que genera la improcedencia y su desechamiento de plano. Estas son las consideraciones que sustentan el proyecto, magistradas y magistrados. Señoras y señores magistrados, queda su consideración el proyecto presentado por el magistrado García Ramírez. Si tiene algún comentario. De no ser así, le pediría al señor secretario sírvase a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, señor presidente. Magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. A favor del proyecto. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. Con el proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto, por ser propio. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. A favor del proyecto. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, señor presidente. Señor secretario, sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-072-2016 y sus acumulados, promovidos por los CC Leonardo Ángeles Villeda, Yerenia Ortiz Aspeitia y Ricardo Magaña Morales, respectivamente, se resuelve. Primero, esta autoridad ha sido y es competente para conocer y resolver de los presentes medios de impugnación. Segundo, en términos de los razonamientos lógicos jurídicos establecidos en esta sentencia, se declaran improcedentes y se desechan de plano
los juicios político-electorales del ciudadano identificados con el número TEEH-JDC-072 diagonal 2016 y sus acumulados TEEH-JDC-073 diagonal 2016 y TEEH-JDC-074 diagonal 2016, promovido respectivamente por Leonardo Ángeles Villeda, Yerenia Ortiz Azpeitia y Ricardo Magaña Morales, en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, identificado como CG, diagonal 158, diagonal 2016, relativo a la solicitud de registro de planillas de candidatos y candidatas para contender en la elección ordinaria de ayuntamientos presentada por el Partido Acción Nacional para el proceso electoral 2015-2016. Notifíquese personalmente a los actores y por oficio con copia certificada de la presente resolución a la autoridad señalada como responsable y en los estrados ubicados en este órgano jurisdiccional a los demás interesados en términos de los artículos 375, 376, 377, 378, 379 y 437 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este tribunal en su momento procesal oportuno. Es cuanto, presidente. Señor secretario, continúe con el orden del día. Los puntos del orden del día han sido agotados, señor presidente. Al haberse agotado los puntos del orden del día, se cierra la presente sesión, siendo jueves 19 de mayo a las 13:04 de... Gracias, buenas tardes.